Buenos días. Ahora sí nos escuchan. Se escucha. Se escucha, buenos días. Bueno, muy buenos días. Discúlpenos que tuvimos algunos inconvenientes técnicos, como siempre, ¿verdad? En esta sesión. Sean bienvenidos a este webinar científico de audición segura, trabajo saludable, ciencia y prevención en la salud ocupacional. El primer webinar con el que arrancamos este año 2026 y que viene a darle secuencia a una serie de actividades científicas que tenemos preparadas para ustedes este año en pro, ¿no? De siempre tener espacios que sean de compartir, pero también de hacer educación continua a través del expertise de nuestros invitados que siempre tenemos. En este caso estoy bien acompañada. Ya vamos a presentar a nuestros panelistas. Y bueno, el día de hoy, desde la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, a través de su Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud, doctor Benjamín Barreto Vaca, como institución pionera de la salud pública en el país y la región, desde el enfoque de la investigación científica, promovemos el espacio en modalidad webinar alusivo al Día Mundial de la Audición, celebrado cada 3 de marzo y promovido por la Organización Mundial de la Salud, bajo el título Audición Segura y Trabajo Saludable, Ciencia y Prevención de la Salud Ocupacional. Este encuentro académico tiene como propósito generar reflexión, pero también un análisis sobre la importancia de la salud auditiva en los entornos laborales, destacando la prevención de la pérdida auditiva inducida por ruido como un eje fundamental dentro de la salud y seguridad en el trabajo. Esta iniciativa científica se articula con nuestro modelo de salud familiar y comunitario MOSAF, impulsado por el Ministerio de Salud, que prioriza la promoción y prevención como parte de los pilares de la atención integral, garantizando los servicios gratuitos y de calidad a la población. Asimismo, se vincula con la Estrategia Nacional de Educación en todas sus modalidades, bendiciones y victorias 2024-2026, particularmente con el eje número 1, que es educación para la vida, que promueve el desarrollo continuo de capacidades, habilidades, pero también valores para la formación integral, y el eje número 4, que busca enfocarse, ¿no?, en lo que es la investigación e innovación, orientado hacia el fortalecimiento de la producción científica y generación de conocimientos pertinentes para dar respuesta a los principales desafíos de salud pública dentro de nuestro país. De esta manera, la universidad reafirma su compromiso de contribuir desde la academia y la investigación al fortalecimiento de políticas públicas que promuevan entornos laborales seguros, pero también saludables y sostenibles, en beneficio del bienestar integral de la población de los trabajadores nicaragüenses. Entonces, como parte de los objetivos de este webinar, el día de hoy vamos a tratar de promover la conciencia sobre la importancia de la audición saludable como componente esencial del bienestar y la calidad de vida de la población trabajadora, fomentar también prácticas preventivas en los entornos laborales basadas en evidencia científica y alineadas con medidas de control del ruido y uso adecuado de protección auditiva, y fortalecer la participación de la comunidad y profesionales de la salud ocupacional en la promoción de la salud auditiva mediante la difusión de resultados de investigación y estrategias basadas en evidencia que contribuyan a la prevención y el cuidado de la audición. Quiero agradecer de manera muy profunda, ¿verdad?, a la doctora Virginia García y al doctor Carlos Vaca, quienes son nuestros panelistas y nos acompañan el día de hoy, darles la bienvenida, y qué bueno, ¿verdad?, que el día que arrancamos este ciclo de webinars, pues como un tema que es tan importante y pertinente para cuidar lo que son los entornos laborales y la salud auditiva. Entonces, esperamos que disfruten de este espacio de ciencia, que logren hacer sus preguntas y comentarios al final de la presentación de ambos ponentes, y que siempre, ¿verdad?, se reporten desde donde nos están viendo y no se desconecten al final, porque recuerden que nosotros tomamos una captura de pantalla donde evidenciamos desde donde nos están acompañando. Desde ya, muchas gracias. Tenemos 73 personas conectadas y agradecerles por esa fiel sintonía que siempre tienen con nosotros. Adelante, Richard. Buenos días, nuevamente. Buenos días a todos. 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 Buenos días a
me corresponde comentarles un poco acerca del historial científico de nuestros panelistas invitados. Tenemos por acá al doctor Carlos Vaca Sevilla, quien es médico con especialidad en cirugía general, tiene una maestría en salud ocupacional, un posgrado en seguridad social, posgrado en medicina legal. Actualmente es miembro activo de la Comisión de Invalidez del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Asimismo es miembro de la Comisión Curricular del Programa de Maestría en Salud Ocupacional. Entre sus labores está la evaluación de invalidez, la docencia en posgrado, principalmente en la maestría en salud ocupacional, donde asimismo desarrolla su labor como coautor de artículos científicos, tutor y asesor de investigaciones. Dentro de sus temas de investigación se encuentran los accidentes laborales, enfermedades ocupacionales, la gestión de riesgo. Mencionarles un poco acerca de las publicaciones recientes y participaciones relacionadas a la temática de esta mañana. Está trabajando un artículo reciente sobre la hipoacusia ocupacional como riesgo en el trabajo industrial, como un estudio bibliométrico. Asimismo, factores asociados a los trastornos auditivos por ruido ocupacional, una revisión bibliométrica entre el año 2015 a 2025. Asimismo, vamos a comentarles un poco acerca de nuestra invitada, la doctora María Virginia García, quien actualmente está pronto a culminar su maestría en salud ocupacional, es especialista en pediatría, doctor en medicina y cirugía. Asimismo, ha desarrollado la labor docente y asesor en el área de salud en UNAM Managua. Tiene un diplomado en gerencia de hospitales, cursos relacionados a la temática como higiene y seguridad ocupacional, marco regulatorio según Ley 618, y cursos sobre metodologías de investigación científica. Algunas participaciones recientes de la doctora están como ponente en el séptimo Congreso Nacional de Buen Trato en Salud del MINSA en 2022, presentación de póster científicos con temas relacionados a hipoacusia en UNAM Managua CIES, ponente en la primera jornada científica en salud ocupacional en el año 2025 y ponente en la jornada universitaria de desarrollo científico de UNAM Managua en el año 2025. Entre sus publicaciones e inclusiones que actualmente está desarrollando está la revisión bibliométrica sobre ruidos ocultos como amenaza silenciosa para la salud auditiva en el entorno laboral y el abordaje de la prevención de riesgos auditivos en el personal de salud. En breve se compartirá temática conformada por ambos panelistas. Esperamos de que sea de su interés. Pueden ustedes emitir sus preguntas, comentarios por medio del chat o levantar la mano si quieren emitir algún comentario por medio de sus micrófonos. Nos permiten un momento por un detalle técnico. Enseguida estamos con
¿Se ve? Sí, sí. Sí. Espérame. Doctor Richard, doctora Virginia, y a todas las personas presentes, gracias por compartir con nosotros este primer webinar. Siempre es un orgullo que la institución nos invite a participar en la promoción del conocimiento académico y de que de esta manera nosotros vayamos contribuyendo un poco, ¿verdad?, al conocimiento y también a formar a los estudiantes, a los maestrandos en el proceso de formación, ¿verdad?, con lo que es la medicina ocupacional, sobre todo principalmente en la prevención de las enfermedades ocupacionales. Este tema es de una gran relevancia porque involucra uno de los aspectos fundamentales de la persona en la vida diaria, como es la comunicación. Platicábamos que la parte de la audición no solamente incluye el hecho de escuchar o no, sino que también incluye el hecho de que la persona que no escucha también desarrolla un problema de comunicación porque no puede hablar. Entonces, esto lo afecta en todos los aspectos de su vida diaria y se constituye pues como un problema de salud pública de gran relevancia. Hablando un poco de historia, podemos mencionar de que la salud ocupacional tiene un desarrollo desde épocas muy antiguas. Y esta frase que está acá dice: saber escuchar es más que tener la capacidad de oír las palabras de los demás, es una frase muy sabia, porque nos dice muchas cosas, ¿verdad?, acerca de lo que es la importancia de escuchar. Acá tenemos un poco de historia. Desde los años 1900, en el siglo XIX, se dieron los primeros indicios de lo que es los problemas auditivos, principalmente en los herreros. Podemos ver que la revolución industrial, con el boom de este tipo de desarrollo, comenzaron las primeras enfermedades relacionadas al trabajo. Entonces, para esa época, Whitmar hizo una investigación forense donde en las autopsias pudo determinar que ya habían daños de las fémulas ciliadas a nivel auditivo, principalmente en las zonas industriales, que recordemos en esa época dependían de carbón. Entonces el ruido era incontrolable y a pesar de eso, pues las personas tenían que laborar en un ambiente de ruido extremo y provocaba grandes daños. Podemos ver de que los primeros estudios se dieron en algodoneros para el año de 1927, posteriormente en los astilleros y por último en los aviadores y los submarinistas, que se daban los dos tipos de problemas auditivos, unos por ruido y otros por barotrauma. Posteriormente, en la posguerra, después de 1946, se dieron las primeras normativas que estableció la OSHA, donde se mencionaba de que no debe de permitirse que un trabajador estuviera más de 8 horas expuesto a ruido a más de 85 decibeles, ya que esto tenía una relación con un daño auditivo permanente. Podemos ver acá la definición de lo que es una discapacidad auditiva, que es la pérdida parcial o total de la audición, que está determinada por múltiples causas. Y se diferencia de la pérdida auditiva o la hipoacusia ocupacional, ya que esta está relacionado al ruido, sea por exposición prolongada a largo plazo, generalmente mayor de 10 años, que se ha demostrado en la mayor parte de los estudios,
en los casos de enfermedades profesionales o por accidentes relacionados también al ruido. Epidemiológicamente podemos ver que una gran cantidad de la hipoacusia vienen desde la etapa de la niñez. Aproximadamente 1.5 a 6 nacidos vivos pueden nacer con un problema auditivo hereditario. Aproximadamente el 2% de todos los niños a nivel mundial tienen algún grado de hipoacusia y el 80% de ellas son hereditarias. Podemos ver también que la hipoacusia relacionada al trabajo tiene una prevalencia global del 17% de trabajadores expuestos a ruido y puede elevarse entre el 10 y el 45% dependiendo del tipo de actividad laboral que la persona tenga al momento de ejercer su trabajo. Cuando hay ambientes de ruido muy extremos, estas prevalencias se disparan enormemente y se convierten en uno de los principales problemas de salud asociados al trabajo en todo el mundo. En los adultos, la prevalencia es de 5% de la población mundial. En la actualidad, aproximadamente, según esta norma estadística de la OMS, 430 millones de personas tienen algún tipo de hipoacusia. Y se prevé que para el año 2050 suba a 700 millones de personas, probablemente que tengan algún grado de hipoacusia relacionada a diversas causas. En Nicaragua, pues siempre se ha dado seguimiento. El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, en su anuario estadístico, todos los años refleja la prevalencia de enfermedades profesionales según los reportes por cada área de industria afectada y la población afectada. Podemos ver que la tendencia durante los últimos 10 años, probablemente, la hipoacusia ha sido una de las principales enfermedades que ha, liderado la estadística anual. Entonces, 2017, 2018, 2019, 2020, y podemos ver acá que en el 2021 fue el segundo lugar, en el 2022 fue el primer lugar, y en el 2023 fue el tercer lugar, pero siempre en las estadísticas reflejadas en los anuarios estadísticos, es una de las principales enfermedades que se reporta como generadora de secuelas permanentes o transitorias de todas las personas que trabajan o que son secuelas de enfermedades profesionales. La etiología es múltiple, como mencionábamos, un gran porcentaje de ellos, el 2% de la población mundial, son problemas hereditarios que vienen desde la infancia. Tenemos exposición a ruido, pueden ser problemas infecciosos, problemas genéticos, por ejemplo un colesteatoma, un tumor, puede ser una malformación congénita de la cadena de huesecillo, problemas infecciosos durante el embarazo y durante toda la vida, y algunos otros tipos de trastornos relacionados. Podemos ver acá, y esta imagen que está acá, quiero que le pongamos mucha atención porque es fundamental. Podemos ver acá a la mujer embarazada con el niño que está en su etapa intrauterina y a partir de esa edad, él ya escucha. Y esa escucha va asociada al desarrollo de su capacidad de poder hablar cuando el niño nazca. Y nosotros hablamos ahorita precisamente del futuro de la salud auditiva, porque estos niños que están acá van a ser posteriormente la fuerza laboral que va a impulsar a todos los países y va a generar la economía. Pero estos niños que pueden tener un problema desde esta etapa, ya pueden tener una secuela que los va a limitar en su capacidad de desarrollo, tanto física, intelectual, económica, social, porque como les mencionaba, al no tener audición, también me afecta en mi capacidad de hablar. Sin embargo, pues, nuestros sistemas de salud están preparados para promover una educación temprana y cuando se detecta en etapas tempranas, que es lo ideal, hay sistemas de organización y seguimiento que nos permiten, aplicando el MOSAF de la atención primaria de salud dirigida a la comunidad, detectar este tipo de discapacidades y estos niños de forma temprana se envían a logopeda para una rehabilitación oral. Por eso al lado derecho tenemos a este gran cantante, este gran compositor, perdón, ¿ya? Que es Beethoven, que él desarrolló una enfermedad hereditaria congénita y aproximadamente a los 28 años él era totalmente sordo y a pesar de eso se convirtió en un ícono de las composiciones. ¿Ya? Entonces, aunque hay una enfermedad,
eso nunca va a ser una limitante para poder crecer y llegar a desarrollarte. Podemos ver acá las causas en el periodo perinatal, en la infancia, en la adolescencia y en la etapa adulta. Todas estas causas pues, nos pueden generar una pérdida auditiva que va a repercutir de una u otra manera en nuestro desarrollo. Acá podemos ver cómo nos afecta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una exposición de 8 horas a 85 decibeles, ¿ya? Si va aumentando la proporción de decibeles, la cantidad de tiempo que nosotros podemos estar expuestos al ruido va disminuyendo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si son 88 decibeles, solamente son 4 horas, ¿ya? Si son 103 decibeles, son solamente 7.5 minutos. A 112 decibeles es solamente 1 minuto. ¿Por qué? Porque esta magnitud del ruido es la que nos va a predisponer, independientemente del tiempo de exposición, va a ser el gradiente de exposición el que nos va a determinar la probabilidad de desarrollar una lesión auditiva permanente que nos va a establecer ya una secuela secundaria a exposición al ruido. ¿Cuáles son los rubros más relacionados a este tipo de problemas? Podemos ver que la industria, el personal de aeropuertos, mantenimiento terrestre, motores, músicos, DJ, personal de jardinería que usa podadoras, conductores, equipos pesados, los peluqueros que utilizan constantemente los secadores de pelo y no utilizan protección, son de las personas más predispuestas a desarrollar este tipo de problemas. Interesante, ¿verdad? Sí. Pero no lo tomamos en cuenta. La Organización Mundial de la Salud siempre ha tratado de establecer normas y procedimientos para el abordaje de este problema, porque como les mencionaba, es una de las principales patologías generadoras de secuelas, ¿ya? Y podemos ver acá, por ejemplo, ¿ya? Podemos ver acá, por ejemplo, cuáles son digamos, los niveles de ruidos que son perceptibles. ¿Por qué esto es importante y es relevante? Eso es por lo siguiente. Una pisada, por ejemplo, son 10 decibeles. Una conversación en voz baja son 30 decibeles. En una biblioteca es 40. Un despacho tranquilo, 50. Una conversación, 60. Ya una aspiradora, miren, 90 decibeles. Entonces la pregunta es, ¿cuántas amas de casa utilizan protección auditiva con una aspiradora? Una motocicleta con ruido, 100. Un concierto de rock, 120. Miren la activación de un artefacto. Entonces, ya inclusive hay muchos estudios e incluidos metaanálisis en Europa, donde el ambiente de ruido del tráfico en persona, en su ambiente de trabajo normal, sin exposición laboral a ruido excesivo, ya presentan secuelas. El año 2024 hicieron un estudio donde demostraron que aproximadamente los niveles de ruido por decibeles en el tráfico de una ciudad de Europa andaba arriba de 90. Y eso era toda la tarde. Entonces estas personas, cuando hicieron la revisión de los casos, ya tenían un daño auditivo y era secundario al ruido ambiental, ¿ya? Por eso se han establecido normas y leyes y procedimientos para protección de las personas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la ley 641, que es una ley nacional, que es la ley contra el ruido excesivo, ¿verdad? Que establece multas y trabajo comunitario basándose en normas de la OMS y la OMS, donde se protege a la población del ruido excesivo. Igual tenemos nuestras normas y procedimientos en el Código del Trabajo y la Ley de Higiene y Seguridad Social, donde se promueve la protección del trabajador, brindándole un ambiente seguro, un ambiente de trabajo adecuado a sus condiciones y con todos los medios de protección personal para establecer las medidas de prevención primaria, secundaria o terciarias, que son medidas de apoyo. Acá podemos ver un panorama de lo que son los tipos de hipoacusia, que van a variar en dependencia de la causa, etiología y el origen. Entonces, la primera que tenemos ahí en la A es un oído normal. En el B podemos ver, por ejemplo, una hipoacusia de transmisión, que es hipoacusia conductiva. Esta generalmente se debe a una lesión entre el pabellón auricular externo hasta la zona de los huesecillos. Puede ser un tapón de cerumen, puede ser una lesión de la membrana timpánica, puede ser una afectación a nivel de los huesecillos, un tumor, y generalmente esta es siempre de etiología común. La única excepción que se da generalmente en este tipo de hipoacusias que está relacionado al trabajo son las hipoacusias cuando se da, por ejemplo, en los buzos
cuando no se utilizan adecuadamente los medios de protección personal y hay infecciones recurrentes a repetición, pero generalmente son por descuido en las normas de protección al momento de realizar o ejercer el trabajo. Entonces podemos ver en el C, por ejemplo, que es una hipoacusia neurosensorial. Esta está caracterizada por un daño a nivel del nervio auditivo y está relacionada generalmente a ruido, iniciando generalmente entre los 3.000 y 4.000 Hz y desplazándose a la parte superior. En el D es una hipoacusia mixta que está combinada a un problema de conducción y un problema auditivo. Arriba podemos ver en rojo, ¿verdad?, la presbiacusia, que la presbiacusia es la pérdida auditiva normal, fisiológica de toda persona y que toda la vamos a sufrir en algún momento. Generalmente los varones somos más precoces, alrededor de los 40 años, y la mujer, pues como siempre, es un poquito más fuerte, ya lo desarrolla después de los 45, 50 años, y aproximadamente puede llegar a los 70 o 75 años hasta un 30-35% de pérdida auditiva. Entonces, esta pérdida fisiológica es común para todas las personas. Y abajo podemos ver una audiometría que es característica de los problemas congénitos. Entonces, en la derecha pues se mira una cofosis, una ausencia absoluta, ¿verdad?, de la audición arriba de los 90, 100 decibeles, y esto es característico de todas las personas que ya nacen con un problema auditivo, ya que es hereditario. Dentro de las normas de prevención y cuidado para evitar el daño auditivo, y haciendo la premisa de que estamos hablando del futuro, del cuidado auditivo, y el futuro de nosotros son los niños, ¿verdad? Entonces comenzamos por ahí. La OMS ha establecido algunas normas y dentro de ellas lo que es la regla del 60-60. ¿Por qué? Porque ya hay algunos estudios donde, si bien no se ha demostrado 100% que hay una relación causa-efecto entre el uso de, digamos, medios auditivos como los juegos de Nintendo, los teléfonos celulares, las tablets, con el daño neural permanente, sí ya se ha visto una afectación que produce una pérdida auditiva cuando la persona ya llega a esa etapa laboral. Cuando se hacen los chequeos preempleo, un gran porcentaje de estas personas que han tenido contacto con este tipo de ruido ya llevan un daño. Entonces, dentro de este contexto, la regla del 60-60 es para prevenir. Por ejemplo, este es un estudio de la Sociedad de Otorrinolaringología de España, donde se realizó un abordaje de muchos niños y adolescentes, y ellos determinaban, los especialistas, que debe de permitirse solamente el 60% del máximo del ruido en los medios auditivos que utilizan los niños para su distracción por un máximo de 1 hora. Entonces, esto uno lo hace, ¿verdad?, negociando con los niños, enseñándoles, demostrándoles el daño que puede existir, y esta regla del 60 ha demostrado que estos niños tienen un mejor pronóstico y menos probabilidad de hacer daño. Entonces, el límite máximo, el 60% del volumen, se recomienda utilizar alarmas suaves o relojes visuales para marcar las pausas cuando el niño debe dejar ese aparato electrónico y no pasar 4, 5, 6 horas pegado, ¿verdad?, a eso que le va a provocar un daño. Favorecer entornos tranquilos para evitar subir el sonido y explicar con claridad todo lo que pueda repercutir en su salud en la utilización de este tipo de aparatos. De igual manera, la OMS ha establecido varias normas y procedimientos en favor de la protección de la audición de todas las personas. Nosotros estamos hablando de la población en general, y dentro de ella uno es la concientización de la importancia del cuidado de los oídos y la audición, tanto en la atención primaria en salud, donde se da el seguimiento, ¿ya?, de que si hay una infección óptica recurrente, si hay un niño que no escucha bien, derivarlo de forma oportuna a hacer un examen de audiología. La promoción de información y datos relacionados al cuidado de oído y audición. Una de las medidas precisamente es lo que estamos haciendo el día de hoy, y que el CIE está contribuyendo de esta manera, promoviendo esta información para que las personas puedan cuidar su salud auditiva, tanto en los niños como en la etapa adulta, y de cara no solamente a la protección en el ámbito laboral, sino
en la protección de la propia vida y la propia salud de la persona. Facilitar recursos técnicos y orientación para planes de protección de la audición, apoyo en capacitación de personal en cuidados de audición, promoción de escucha segura con la iniciativa Escuchar con Seguridad que estableció la OMS, uno de los planes de principal desarrollo, y la celebración del Día Mundial de la Audición, que es lo que hacemos precisamente en el contexto del día de hoy, para promover programas de atención auditiva. Entonces, dentro del tratamiento y prevención está la higiene ambiental, un ambiente de trabajo seguro, aplicando la prevención primaria y la prevención secundaria a fin de disminuir la probabilidad de desarrollar una enfermedad profesional, la organización del trabajo. Ahí son dos pautas fundamentales. Uno es, como menciona ahí, la formación e información y la rotación del personal que está expuesto. Cuando yo no puedo evitar que la persona esté expuesta a ruido, debo de garantizar de que hay una rotación adecuada del personal para de esta manera garantizar su salud y su seguridad. La identificación de factores de riesgo para la prevención oportuna. Recordemos que nosotros tenemos chequeos preempleo, chequeos de seguimiento, los chequeos de reingreso, inclusive los chequeos de retiro. Esto nos va a ayudar a que la persona durante toda su vida laboral tenga la menor probabilidad de desarrollar una secuela por exposición a ruido. Y la innovación en medios de protección que nos va a permitir establecer una buena prevención secundaria o terciaria en la cual nosotros vamos a garantizar de que a pesar de que hay un factor de riesgo difícil de modificar, los procedimientos y acciones que vamos a tomar van a tratar de proteger en lo posible la salud y la seguridad del trabajador. Entonces, acá podemos ver, ¿verdad?, que esto es lo que ha hecho la OMS. Entonces, ha ido paulatinamente. En el 2020 fue el lema Escucha por la Vida. En el 2022, Escucha con Cuidado. En el 2023, Cuidado del oído y la audición para todos, hagámoslo realidad, y así sucesivamente hasta el día de hoy, que el CIE se está sumando a esta iniciativa y está proponiendo a todas las empresas a nivel nacional y está proponiendo a toda la familia, a toda la comunidad, cuidar la audición como un bien fundamental para el desarrollo social, económico, cultural y de seguridad en el trabajo para todas las familias nicaragüenses. Buenos días a todos. Así como mencionaba el doctor Vaca, el día de hoy el CIE está celebrando el Día Mundial de la Audición y la OMS desde el 2020 ha hecho diferentes campañas y en este 2026 pues la campaña que se está promoviendo es de las comunidades a la aula, el cuidado de la audición para todos los niños. Entonces nosotros hacemos el enfoque laboral, pero también debemos de cambiar el pensamiento y debemos de cuidar la audición desde el día a día de nuestros niños. Y cuando hablamos de audición, entonces estamos hablando de un contexto global, porque la pérdida auditiva se considera un problema de salud pública. Y ya lo hacía mención el doctor Vaca, que de aquí al año 2050 se está pronosticando que 1 de 4 personas podía presentar pérdida auditiva y que esta enfermedad es prevenible, pero que además el daño que tiene la persona cuando ya tiene un daño auditivo pues es irreversible. 430 millones de personas a nivel mundial requieren algún tipo de rehabilitación auditiva. Y cuando nos vamos a leer sobre la literatura internacional, pues vemos que se describen que la carga global de la hipoacusia inducida por el ruido proyecta tendencias futuras a desigualdades tanto en regiones, en el sexo y en los grupos de edad. Esto nos lleva a subrayar que sí existe una importancia en la salud pública y la necesidad que tengamos estrategias integrales prevenibles para nuestra audición. Cuando hacemos búsqueda de audición a nivel internacional, vamos a encontrar a nivel mundial artículos sobre el ruido y obviamente nos estamos enfrascando hacia el ruido laboral y vemos que en Japón, en China, inclusive aquí en América, en Bogotá, existen diferentes estudios como por ejemplo ruido laboral y su relación con la pérdida auditiva en empleados en empresas de salud pública,
así como afectación auditiva en personal expuesto a ruido industrial en una empresa manufacturera, o estudios de prevalencia y factores asociados a hipoacusia en trabajadores del sector de alimentos en Bogotá en el año 2022, y también el mecanismo de cómo se produce la hipoacusia inducida por ruido, y vemos que tiene un impacto en la salud pública. Por ejemplo, que no solo tiene un impacto en la parte de salud pública, sino en la parte económica, porque la pérdida auditiva inducida por el ruido nos puede llevar a ausentismo laboral, a un daño para el trabajador que nos lleva a incapacidad, a problemas no solamente de la audición, sino que también nos va a llevar a problemas de la comunicación, a problemas inclusive cardiovasculares secundarios a la pérdida auditiva inducida por el ruido. Y si hablamos un poco de la fisiopatología del daño coclear que existe en el ruido, la hipoacusia inducida por ruido va a estar causado por una exposición a niveles de ruido intenso o prolongado, que lo que va a provocar es un daño a las células ciliadas externas de la cóclea que no se regenera en los humanos. Buscando literatura, existe muy poco estudio o no, prácticamente no existen en humanos que se hagan el oído. Generalmente se ha hecho en ratas, donde se ha visto el daño que provoca el ruido en estas células ciliadas. También lo provocan estrés oxidativo debido a la acumulación de radicales libres, lo que va a desencadenar una apoptosis celular. También va a generar sinaptopatía auditiva, una degeneración de las conexiones entre las células ciliares internas y las fibras nerviosas, que puede existir incluso antes que existan cambios autométricos visibles. Y esto pues va a contribuir a una inflamación y a un daño vascular coclear, afectando la homeostasis del oído interno. Viendo la evidencia reciente que existe de la hipoacusia inducida por ruido, vemos que continúa siendo una causa prevalente de una pérdida auditiva a nivel global, que cuando hay exposición a mayor de 85 decibeles va a haber un incremento notable en el riesgo permanente. Vemos también que la fisiopatología es multifactorial, inclusive el daño mecánico coclear que existe, el estrés oxidativo, la inflamación y la sinaptopatía o daño neuronal subclínico que existe. Los factores demográficos modulan el riesgo con evidencia de una interacción entre el envejecimiento, el género y la exposición ocupacional. Y también que debemos o existen estrategias preventivas integrales que van a incluir controles ambientales, educación sobre exposición y tecnologías emergentes para la detección temprana para reducir la carga de la enfermedad. Y entonces podemos ver publicaciones recientes del año 2025 que están hablando de la hipoacusia. Y no solo a nivel internacional se habla de hipoacusia. Si hacemos una línea de tiempo de los estudios que se han hecho en Nicaragua, vemos que desde el 2018 existen estudios aquí a nivel nacional. Por ejemplo, le hago mención uno realizado en el 2018 en Bonanza sobre el riesgo de hipoacusia en trabajadores del sector minero. También existen estudios de prevalencia de hipoacusia en empresas textileras en Riva. Este es uno de los estudios más grandes que existe aquí en Nicaragua, que incluyeron 3.872 trabajadores. También otros estudios de hipoacusia sensoneural laboral en pacientes del INSS aquí en Managua. Fue la primera caracterización completa que se hizo a los pacientes que son atendidos por hipoacusia laboral en el 2019. También existen estudios a nivel de operarios de molinos artesanales realizados en la ciudad de Chinandega, donde se logró evidenciar el daño progresivo que existe. También hipoacusia inducida por ruido en operarios de molinos artesanales en Chinandega, se lo habíamos mencionado en el 2021, y en el 2025 fue una revisión bibliométrica sobre hipoacusia laboral en construcción de varios autores nicaragüenses, donde se consolidan 20 estudios recientes y tendencias epidemiológicas. Esto obviamente es investigaciones de aporte que se han hecho en este centro, en el Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud Benjamín
doctor Benjamín Barreto Vaca de la UNAM Managua. Y a nivel nacional también maestrando de salud ocupacional, ya existen publicaciones, estos compañeros de la cohorte 2024-2026 han hecho publicaciones en algunas revistas, hago mención en revista cubana, le hago mención del impacto en la salud derivado del ruido generado en aeropuertos, un reto creciente. También la hipoacusia inducida por el ruido en trabajadores de la construcción, una revisión bibliométrica realizada por una de mis compañeras, la doctora María Victoria Acevedo, y también algunos artículos de revisión bibliométrica que están en proceso de presentación en algunas revistas, como el de Leonor Hernández, que es hipoacusia ocupacional como riesgo silente, resultados de una producción científica, así también como el de Aileen y el de Francis, que están pues, en proceso de aceptación en revista, y el interés pues, de nosotros como maestrandos del ruido, ya que algo como le hacía mención antes, un problema a nivel global. También dentro de mi producción está la creación y en espera de publicación de ruido ocupacional en el sector hospitalario, obviamente en el ámbito en el que yo trabajo. Me llamó la atención conocer un poco más y de la poca, ¿cómo les podría decir? Aceptación del personal al equipo de protección personal, a pesar de conocer el daño que puede generar el ruido. Pero no solo nos interesa hablar y decir, el maestro nos dio muchísima información sobre hipoacusia, sino qué vamos a hacer, qué vamos a resaltar en la prevención. Y es necesario que conozcamos pues los 3 tipos de prevenciones que hay, la prevención primaria, y hay que hacer mucho énfasis en la parte industrial, en la reducción del ruido en la fuente, de todos los controles de ingeniería que deben de existir, en los mantenimientos de los equipos, colocación de mamparas para disminuir ruido, también diseño de ambientes laborales más silenciosos y también que las empresas tengan políticas que establezcan límites permisibles. Esto todo como parte de una prevención primaria. Y cuando hablamos de prevención secundaria, pues que debe existir un monitoreo continuo de posición, debe de existir sonometría de las áreas donde nosotros sabemos que nuestro personal está expuesto a un ruido mayor de 85 decibeles. El maestro nos presentaba la imagen de acuerdo al ruido que se genera, la cantidad de horas que debemos de estar expuestos, realización de audiometrías periódicas para detección temprana de la hipoacusia inducida por el ruido, así como educación y capacitación en comportamientos de protección. Y como prevención terciaria, pues adaptaciones laborales para personas con pérdida auditiva establecida, intervenciones de rehabilitación auditiva, ampliación o entrenamiento auditivo. Y aunque no se puede revertir la pérdida, debemos de minimizar el impacto que existe en las personas que están expuestas. A lo largo del curso de la vida existen factores que pueden causarnos hipoacusia. El doctor Vaca hacía mención y nosotros lo platicábamos antes de este webinar, que todo empieza desde la mujer, desde la etapa del embarazo, como una medida de salvar a la madre y al feto, obviamente, cuando estas tienen infecciones. Algunos tratamientos que se utilizan pueden perjudicar desde el vientre materno la audición de nuestros niños. Y lamentablemente, pues nos damos cuenta muchas veces hasta que el niño está llegando a la escuela que tiene algún tipo de problema en la audición. Entonces, nosotros cuando tengamos alguien que tenga algún problema, debemos de venir desde o preguntar si hay alguna predisposición genética, preguntar
a los cuantos meses nació ese bebé, o si tuvo algún problema al nacimiento, por ejemplo, una asfixia neonatal que puede conllevar a que estos niños tengan algún problema. Así como ya problemas pues propios de la vida, personas que tienen problemas de infecciones. A veces nosotros pasamos por desapercibido que llegan a nuestra consulta pacientes con procesos de otitis media, supurada de manera frecuente, que ya es crónica, y no le abordamos el problema de la audición, solo vemos la parte infecciosa, curamos el tratamiento, pero no le vemos la complicación que puede tener esa persona con una infección recurrente, y otros como uso de medicamentos. Lamentablemente la idiosincrasia de nuestro pueblo es el uso de antibióticos en muchas ocasiones no prescritas por médicos, que pueden llevar a uso de medicamentos ototóxicos que no lo vemos en el momento, y obviamente problemas de adicciones como el tabaquismo también pueden ser factores causales en la audición. Cuando hablamos de problemas de la audición, tenemos que ver en general. Nosotras aquí, que somos mujeres, nos pusimos a reír un poco cuando el maestro mencionó algo que es tan común, el uso de la secadora, y solo relacionamos que trabajadores de la construcción o de carpintería o de mina o de grandes empresas pueden tener problemas de audición el día a día, en la casa, las mujeres al hacernos algún tipo de tratamiento de bellezas, o las personas que trabajan en estas áreas, pues sí pueden estar expuestas, y algo silencioso, porque como no lo conocen, pues no saben al riesgo que están expuestos. Pero el futuro de la audición debemos de combinarlo con la tecnología, y hay 5 pasos que debemos de enfrascar en esta charla de hoy. Y uno, o primeramente debemos de hacer un diagnóstico temprano. Hacer una detección temprana de una pérdida auditiva nos puede llevar a que tenga una mejor tratamiento para los que ya tienen este daño, pruebas de habla en ruidos más sensibles o realización de potenciales auditivos avanzados. La tecnología y la medicina va avanzando, entonces debemos de hacer uso de esta tecnología digital, y realización ahora no es necesario como antes, pues, sino que podemos realizar audiometrías portátiles o hacer teleaudiología, usar uso de la telemedicina para realizar los controles y los chequeos a las personas que están expuestas, o utilizar apps. Ahora esto que está mucho de moda para hacer monitoreo de la exposición sonora, y que existan también registros digitales integrados a la vigilancia ocupacional. Hoy hay mucha tecnología de usar los celulares para poder captar pues, personas que están en riesgo con el ruido. También utilización de inteligencia artificial. Ahora hay modelos predictivos donde tienen integrada inteligencia artificial en el uso de los equipos para hacer mediciones de ruido. También identificación de trabajadores que estén vulnerables, y hacer un análisis automatizado de la base audiométrica. También uso de protección auditiva inteligente, protectores con cancelación activa, sensores de posición acumulada, o sistemas de comunicación que están integrados en los equipos de protección. Y también hay que dejar la investigación biomédica, pues hacer más estudios y promover la investigación en la parte de ruido, que nos va a ayudar a saber un poco más de cómo manejar este problema de la audición. Y como les decía, el futuro de la salud auditiva combina tecnología, ciencia molecular y modelos predictivos para participar y prevenir la pérdida auditiva antes de que ese daño sea irreversible. Para manera de conclusión, pues podemos decir que la hipoacusia inducida por ruido continúa siendo una de las enfermedades ocupacionales prevenibles más relevantes a nivel mundial.
que existe mucha evidencia científica, lo podemos ver tanto de manera internacional como a manera nacional, que demuestra que la fisiopatología es más compleja de lo que tradicionalmente está considerado, que no solo involucra un daño mecánico coclear, sino también existe un estrés oxidativo, una inflamación y una degeneración sináptica temprana, que a pesar de la existencia de normas y límites permisibles de exposición que ya están bien descritos, la carga global de enfermedad sigue siendo significativa, que esto genera siempre un impacto económico, social y sanitario considerable, que la enfermedad auditiva no tratada afecta la productividad laboral, ausentismo laboral o pago de indemnizaciones por discapacidad, que no solo afecta la parte laboral, sino que afecta la calidad de vida. Yo le hacía mención que no solo el problema de no escuchar o el problema de comunicarme, sino que puede afectar mi salud cardiovascular y el bienestar psicosocial que puede existir en las personas que tienen un daño auditivo y que se convierte en un problema prioritario de la salud pública. Que el futuro de la prevención auditiva debe centrarse en diagnóstico temprano, utilizar la tecnología más sensible para ayudar a estos pacientes, que se deben de implementar programas de conservación auditiva, integrar la innovación tecnológica y la vigilancia predictiva, y además que debemos de fomentar políticas institucionales y educativas para la prevención de la hipoacusia. Y pues para concluir que la pérdida auditiva por ruido es prevenible, debemos de hacer énfasis en cada una de las actividades que realizamos. La OMS cada año tiene una campaña. Me alegra muchísimo que la prevención empiece desde nuestros niños. El doctor decía la regla 60-60. Creo que todos como padres deberíamos, porque a veces lo pasamos como desapercibido y lo vemos algo como tonto, el uso de las pantallas, el uso de los audífonos, y no controlamos en nuestros hijos el ruido que se está generando, y que requiere esta campaña requiere un compromiso de todos. Una campaña que debe de empezar desde la comunidad, desde nuestras casas, hasta llegar a un ámbito laboral. Y que se debe de hacer gestiones institucionales, gestiones para que generen una mejor audición en nuestra población nicaragüense. Muy bien, después de escuchar ambas participaciones, quisiéramos consultarles a el público que está conectado de manera virtual, si desearan compartir alguna pregunta, algún comentario dirigido a nuestros panelistas. Es este el momento, pueden levantar su mano, hacer uso del micrófono para compartir un poco acerca de este escenario que hoy nos han traído precisamente para destacar hoy, preciso, el día 3 en que se hace esta mención hacia la necesidad de atender un problema de salud pública que afecta no solamente a un sector de la población, sino que es multisectorial y en el cual puede haber una participación multidisciplinaria, interinstitucional, tanto a nivel internacional y nacional. Bueno, por ahí tenemos las manos levantadas de algunos compañeros. Vamos a darle espacio a Norbin Sepúlveda, luego tenemos a Oliver y a Gary. Escuchamos a Norbin, nos dice de dónde se conecta Norbin y su pregunta o comentario a nuestros panelistas. Puede activar su cámara también.
Saludos, ¿cómo están? Me encuentro acá en Managua escuchando la presentación de hoy, agradecerles, muy interesante la hipoacusia. Dos preguntas, en el caso, ¿verdad?, de los niños que principalmente menor de 5 a 3 años, que su participación no puede ser activa en el registro mediante la audiometría. ¿Qué otra prueba, qué otra técnica se pudiera utilizar para la evaluación en niños? Esa es una pregunta. Y la otra, que por qué las normativas OSHA o NIOS establecen el límite entre 80 y 85 decibeles, si la OMS nos dice que a partir de los 65 decibeles expuestos de manera repetitiva ya puede existir un daño acumulativo en las células ciliadas de la cóclea. Bien, buen día, gracias por la pregunta. Bueno, en primer lugar, para la detección temprana de daño auditivo en los niños, lo que se utiliza son los potenciales evocados. El potencial evocado es el que va a determinar y generalmente se va a asociar a la presencia o no de una patología congénita. Y es uno de los estándares que se utiliza por pediatría para hacer el diagnóstico temprano y la referencia y la intervención temprana, ¿no? ¿Ya? Pero inclusive muchas veces se utiliza como un diferencial en la etapa adulta o en los casos de investigación de enfermedades ocupacionales para determinar también el origen. Pero los potenciales evocados es uno de los principales. Y se utiliza no netamente la audiometría como tal, ¿verdad? La audiometría tonal. En el caso del daño, bueno, recordemos que los estudios, los ensayos clínicos controlados y los metaanálisis que se hacen a nivel mundial son los que generalmente van determinando las pautas por nivel de evidencia. En este caso, nivel de evidencia 1A está relacionado, ¿verdad?, los estudios doble ciego, metaanálisis y los ensayos clínicos, y ellos determinan o han determinado a través de toda la historia de que el 85 decibeles son el parámetro a partir del cual una exposición de 8 horas te va a desarrollar un daño del nervio auditivo permanente. Algunos, dependiendo del gradiente de exposición se refiere a la cantidad de tiempo por día y por año que la persona esté expuesta, puede ser un poco menos. Entonces, muchos ensayos clínicos controlados y metaanálisis han demostrado de que mayor de 80 decibeles por un periodo mayor de 10 años, entre 10 y 15 años, y mayor de 8 horas al día también te puede predisponer a un daño, aunque no necesariamente esté establecido el parámetro estándar, que son los 85 decibeles. Ahora, hay un daño que se llama daño clínicamente significativo, que es cuando el daño de la célula ciliada va a ser lo suficientemente severo para determinar ya una pérdida auditiva que se va a manifestar clínicamente. Entonces, el daño clínico significativo tiene que ser por arriba de 35. Entonces, todo daño no necesariamente va a llegar a ese punto. Puede haber un daño acumulativo, pero puede ser de una menor intensidad, pero que no se va a manifestar clínicamente y no te va a provocar una secuela permanente o una secuela irreversible. Y es eso lo que te va a determinar la aparición de la hipoacusia o no. Para graficarlo clínicamente, puede haber una hipoacusia severa en un oído y el otro oído normal, y cuando se hace el cálculo de la pérdida auditiva binaural combinada, te va a dar una pérdida mínima, que es lo que va a determinar al final el impacto que va a tener la pérdida auditiva. Y generalmente acá en Nicaragua lo que se valora es el área conversacional, que está entre 500 y 3000. Y esa pérdida es la que te va a dar el porcentaje del daño que puede tener la persona. Yo les quiero hacer mención al diagnóstico. No se realiza en todos los hospitales, pero en la actualidad sí existen algunos hospitales del Ministerio de Salud donde se están realizando tamizaje auditivo neonatal a todos los pacientes. Esto es algo fácil, rápido de realizar, y los niños que no pasan la prueba se repite en un periodo corto, y los que salen positivos se envían para seguimiento para hacer los siguientes estudios. Obviamente no todos los hospitales cuentan con este tamizaje neonatal. Sí tengo entendido que los hospitales aquí de Managua, donde se hace atención al recién nacido, se le realiza este estudio,
que es muy sensible y capta arriba del 30% de cuando tienen un daño neurosensorial. Bien, también tenía la mano levantada Oliver y Garrett. Escuchamos a Garrett, puede activar su micrófono, su cámara y nos brinda su pregunta o comentario. Buenos días. Primeramente, felicidades, ¿verdad?, por la excelentísima ponencia. Y también, pues, considerando que hoy conmemoramos el Día Mundial de la Audición, me surge una duda, ¿ya? En el cual, si bien, ¿verdad?, los programas de conservación cumplen con la normativa, muchas veces no garantizan el cambio del comportamiento en el trabajador. Entonces, me gustaría saber, ¿verdad?, que desde la experiencia que poseen ambos, ¿qué estrategias de intervención conductual recomiendan cuando el cumplimiento administrativo del programa es del 100%, pero la incidencia de hipoacusia no disminuye? O sea, me refiero específicamente a estos casos donde el trabajador tiene el equipo, pero no lo usa correctamente o mantiene hábitos de riesgo que el programa no alcanza a monitorear. Bien, recordemos que hay algo que se llama cultura de prevención. Y dentro del principio de cultura de prevención están las responsabilidades, y las responsabilidades de manera vertical inician, ¿verdad?, con la empresa. Posteriormente de la empresa, que es la parte de dirección, a la parte que garantiza, pues, la seguridad del trabajador. Estamos hablando de las comisiones de higiene y seguridad, los supervisores, los sindicatos y el trabajador. Entonces, cada uno tiene una responsabilidad sobre todo lo que va a derivar de los riesgos propios del medio de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Si una persona tiene los medios de protección personal, no hay ninguna justificación para que no lo utilice, ninguna. Recordemos que todos tenemos normas y procedimientos internos. Y si por ejemplo, la doctora en el hospital dice, toda persona que esté en caldera debe utilizar los medios de protección personal, debe activar tal y tal cosa. Entonces, si hay algún desperfecto, algún problema, debe reportarse a la Comisión Mixta de Seguridad para hacer la intervención temprana. Esas normas se cumplen. Entonces, no es que el trabajador va a hacer esto, me pone o me pica o no me gusta, no. Entonces, recordemos que como dirección tiene que obligar a que se cumpla, porque están garantizando tanto la salud del mismo como la protección de la seguridad y salud del trabajador y también de la empresa, porque va a evitar daño, una enfermedad, un ausentismo y una secuela permanente. Y va a evitar también que la institución incumpla las normas que están establecidas. Nosotros como país tenemos buenas leyes, tenemos buenas normas, buenos procedimientos, pero es la obligación y responsabilidad de todos los autores que mencioné hacer que se cumplan. Yo he visto, por ejemplo, videos de personal del aeropuerto que anda el audífono en el cuello y no en los oídos, pero hay inspectores que son los encargados de hacer de que ese audífono esté en la zona que corresponde. Ya es distinto que los medios de protección personal no sean los adecuados. Igual, la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad o el médico laboral responsable de cada institución tiene que garantizar que ese medio de protección personal cumpla los requisitos que ya están establecidos según el tipo de exposición, porque son individualizados. Recordemos que después de la última reunión de las comisiones mixtas de higiene y seguridad, el puesto de trabajo se adapta al trabajador, no al revés, ¿ya? Y lo vamos a individualizar con el objetivo de garantizar y prevenir las enfermedades y los accidentes laborales. Le entiendo su pregunta porque a mí me corresponde garantizar que los trabajadores y en realidad tenemos muy poco apego del personal al uso de su equipo de protección personal. Pero cuando yo hablo, no solo, y recordemos que no solo el uso del EPP, sino que viene desde que la maquinaria esté funcionando adecuadamente, que la empresa que sea cumpla con los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos, eso como parte del control ingenieril para que el equipo no genere un mayor ruido por mal funcionamiento. Si nosotros conocemos que ya existe
una exposición mayor de 85 decibeles, se pueden tomar algunas barreras acústicas para disminuir y poder también reubicar también o disminuir las horas de exposición cuando los trabajadores están expuestos a ruidos que sobrepasan esos niveles. Creo que una de las tareas de hoy, haciendo énfasis en el Día Mundial de la Audición, es parte de la educación, de que todos tengamos conciencia de todas las medidas administrativas que se tienen que hacer. Y algo que hacía mención el doctor Vaca, creo que no es si lo quiere, creo que debe de existir una orientación firme de que todos los trabajadores deben de utilizar, y hay que hacer mucho énfasis en la supervisión para que esto se cumpla. Oliver tenía su mano levantada y luego está la maestra Marjorie. Igualmente pueden activar su cámara. Buenos días, compañero. Evidentemente, muy acertada esta ponencia de esta temática de enfermedades profesionales derivadas de riesgos físicos, meramente hipoacusia inducida por el ruido. Evidentemente tenemos que el ruido está expuesto en todos los entornos, y es importante hacer énfasis en que esta ponencia nos viene a dar conocimientos previos para adquirirlos y ponerlos en práctica. Como decía la compañera, esto viene más ligado al factor humano, es la conciencia que puede tener cada uno de los que están siendo afectados para hacer el uso correcto de un equipo de protección o estos mecanismos que están dispuestos a ayudar o a colaborar. Entonces, yo tenía más que todo como un comentario y una duda acerca de esta parte. Como sabemos, el EPP es una de las líneas o una de las últimas líneas de defensa con respecto al control de jerarquía. ¿Cómo podemos o qué mecanismos podríamos adquirir o instruir o inducir al personal para que el EPP sea como algo, sí, obviamente necesario, pero secundario, que sea más de la parte de la conciencia? No sé si me explico. Y la otra parte tendría que ver con, hablaban de factores como que da el impacto en minería, en construcción, y mencionaban que también se asociaba a los factores químicos como solventes y químicos del plomo. ¿Cómo afecta o cómo se involucran estas dos partes si estamos hablando de riesgo físico y a riesgo químico? ¿Qué tanto influiría un riesgo químico para que me genere ese tipo de enfermedad profesional? Buenas tardes y gracias. Sí, muchas gracias igual por la pregunta, ¿verdad? Efectivamente, no solamente es el ruido. Recordemos que puede haber hipoacusia por barotrauma. En el caso de Nicaragua, lo más común y el mayor riesgo que tenemos son con los buzos, principalmente los buzos artesanales de nuestra costa caribe, donde ellos muchas veces hacen inmersiones sin protección adecuada y sin cumplir las normativas establecidas. Y a pesar pues, de que hay una cámara de descompresión, hay muchas secuelas relacionadas a barotrauma en este tipo de personas. De igual manera, como mencionaba, ¿verdad? Hay también ciertos componentes como hidrocarburos y acumulación de algunos metales que pueden afectar a nivel de los huesecillos, provocando una autoesclerosis. Y esta autoesclerosis va a provocar en buen nicaragüense, dice una soldadura, ¿ya? Hay una fibrosis a nivel de los huesecillos y esto va a provocar un problema de transmisión. Y también recordemos que puede haber un daño neural. La hipoacusia, si bien nosotros en el 90% de los casos decimos ruido, no, también las vibraciones pueden provocar un daño estructural, y se ha visto pacientes que han tenido síntomas de trastornos neurológicos primarios que son de una significancia relativamente moderada y que sí están relacionados a ruido y están relacionados a vibraciones también. Entonces, realmente es multifactorial
pero para poder, digamos, dimensionar y tomar las medidas adecuadas, lo ideal es una evaluación integral del trabajador, garantizando, como usted bien mencionaba, todos los medios de protección personal y las medidas para evitar el desarrollo de este tipo de patologías. Doctora, yo quisiera comentar algo, ¿verdad? Que se me vino, me disculpan que les interrumpa la pregunta y la participación, pero ¿qué tal algunos trabajadores que luego de utilizar sus equipos de protección personal terminan la jornada laboral y se colocan sus audífonos personales, ¿verdad? Que siempre con esto de que hay tanta variedad de audífonos, hay personas que pasan 24/7 con los audífonos en sus oídos, ¿verdad? O sea, y a veces a alturas de volumen que no son las más adecuadas. Entonces, cuando una lesión también se la autoinfringe una persona como tal y no tiene esa conciencia que no solamente tiene que ver con la parte laboral o de vibración, sino que también puede ser que uno como persona esté teniendo malas prácticas en estos temas. Entonces, quisiera que tal vez, no sé si pudiera comentarnos un poquito acerca de eso. Sí, claro, realmente es un punto que yo me iba a tocar, pero realmente se me había olvidado. Gracias por recordarme. Efectivamente, recordemos que muchos de estos audífonos, y nosotros hacemos, inclusive nos dañamos más porque no los aprietan, ¿ya? Entonces no permiten un escape del ruido. Entonces, la acumulación de ruido aún a niveles más bajos puede provocar un daño auditivo severo. Como les mencionaba, ya hay estudios donde hay relación entre el uso de este tipo de medios de comunicación y un daño auditivo previo a las etapas laborales. Entonces, cuando ya la persona llega y hace esa audiometría en el chequeo ocupacional, ya se mira un daño, que si a lo mejor no necesariamente es severo, ya es un principio. E inclusive, yo platicaba bastante con un doctor, el doctor Sánchez Segovia, que en paz descanse, era un audiólogo de la Clínica de Medicina Laboral, y él me decía que impactaba de ver cómo el uso de los audífonos para mejorar la hipoacusia provocaba más daño que la misma fuente de ruido. ¿Qué pasa? Cuando la persona no se le enseña a utilizar el audífono, para poder escuchar mejor, lo pone a frecuencias máximas. ¿Y qué es lo que está haciendo? Provocarse un daño auditivo más grave que el que le está provocando el medio ambiente. Entonces él me decía, entonces en vez de ser una solución, es el problema. ¿Y cómo se reflejaba? De que, por ejemplo, yo llegaba en el año 2015 con una audiometría, una pérdida auditiva binaural del 20%, y en el 2017 yo ya andaba en 70%. Entonces, ¿cómo es posible que si yo tengo 20 años trabajando en el mismo ambiente laboral, solo haya pasado en 20 años 20%, pero en 2 años pasé a 70%, aumenté 50%? ¿Y qué era? Que se ponían el audífono y aún en áreas de trabajo y en áreas de ruido lo utilizaban. Entonces, el daño se potenciaba y la pérdida auditiva era mayor. Tenemos otra participación de Mario. Buenos días. Me encuentro acá desde el Instituto de Geología y Geofísica, Benjamín Linder, y desde Bocay. Estoy acá con la maestra Marjorie. Y bueno, primeramente felicitar a la doctora por su presentación y quería hacerle algunas preguntas. Mi primera pregunta es, ¿cómo podemos saber si un niño tiene dañada la membrana timpánica y si existe riesgo de pérdida auditiva permanente en estos casos? ¿Cuánto tiempo tardaría la recuperación de la membrana en el caso de los niños? ¿Y qué tipo de estudio sería necesario para confirmar este tipo de diagnóstico? Muchas gracias. Recuerde que para saber si un niño tiene problemas de la audición, lo primero que tiene que ir pues, a una consulta médica con pediatría. Y lo primeramente hay que hacer una otoscopía directa para visualizar si hay un daño en la membrana timpánica. Cuando ya hay
un daño en la membrana, pues ya el daño es irreversible. Lo que tendría que tener una ruptura de la membrana no está 100% que va a tener un problema de hipoacusia, pero sí se debe dar seguimiento. Hacíamos mención en la parte de la ponencia que está relacionado a problemas de otitis media, inclusive supurativa a repetición, y no solo la parte de la infección puede causar daño auditivo, sino que también está ligado al uso de algunos fármacos que son ototóxicos. Realmente se debe de ver, de acuerdo a la edad del niño, el tipo de examen a realizar, y se debe de enviar obviamente a un audiólogo o a un otorrino pediatra para la evaluación. Solo una contribución pues, para la doctora. Sí, hay un procedimiento de reparación que es la timpanoplastía. Entonces la timpanoplastía sí se puede reparar, y en muchos casos pues se van a evitar dos cosas. Uno, las infecciones recurrentes y la exposición, ¿verdad?, de la parte del oído medio, y también se va a mejorar el pronóstico de la audición. Entonces sí existe, ¿verdad?, una probable procedimiento, y se ha visto pues un efecto positivo que se puede realizar. Muchas gracias por sus respuestas. Bien, estoy seguro que este tema nos ha dejado con una refrescante información desde el contexto técnico, pero también desde un ámbito científico, como una de esas agendas de investigación que deben de estar siempre sobre la mesa, visto principalmente para el control de un trastorno que puede ser complejo cuando no se previene a tiempo. En esta jornada, los panelistas expertos nos han comentado cuál ha sido el alcance mundial que ha tenido los trastornos, en este caso relacionados a la audición. También vimos un recorrido acerca de cómo anualmente se ha promovido la salud auditiva desde diferentes ámbitos. Hoy temprano conversábamos acerca de cuál es la relación entre hacer una intervención desde las primeras edades, y pues lo lógico es evitar personas que tengan trastornos auditivos para poder contar con personas mayores que tengan, jóvenes que tengan una salud auditiva. Esto también se traduce a diferentes planos, tanto sociales, sociodemográficos, laborales. Asimismo, de esta manera se busca cómo controlar y manejar el impacto socioeconómico que puedan darse a nivel de países. Interesante cómo en Nicaragua también se han destacado algunos programas para atender a la niñez desde la primera etapa, en vista de la detección temprana de este tipo de trastornos en la salud. Quisiera agradecerles a los panelistas por compartir en esta mañana su conocimiento. También invitar a quienes están por acá conectados a que mantengan siempre ese interés por la parte de investigación en este tipo de temáticas. Igualmente nosotros como centro estamos muy interesados en desarrollar este tema desde diferentes trincheras, y esperamos de que haya sido de mucho aporte lo que hoy hemos compartido. Maestra Tania. Bueno, quisiera agradecer a ambos ponentes. Yo creo que ha sido bien importante, ¿no?, el abordaje que han dado el día de hoy. Creo que nos quedamos cortos en cuanto al tiempo y los tipos de abordajes, porque evidentemente cuando hablamos de salud auditiva, no solamente salud auditiva en el ámbito laboral. En este caso, el día de hoy sí nos enfocamos en eso, pero es importante entender que la salud auditiva inicia desde nuestras casas, desde las prácticas comunes que tenemos,
y que es importante también ser gestores de nuestra propia salud a través de esa educación y promoción de la salud continua que se debe de realizar con toda la población en general. Otra cosa que es bien importante es hacer los diagnósticos precoces y poder entender cuáles son esas principales sintomatologías a los que uno debe prestar atención, no solo para uno, sino también para los niños. Y ya mencionaban ustedes también del uso de los audífonos y del tiempo adecuado en que los niños deberían de utilizar, con esto de que también ahora con la globalización somos tecnológicos, todos los niños casi tienen tablets, casi todos tienen audífonos y siempre estamos inmersos, ¿no?, en este mundo de realidad virtual que nos tenemos que adaptar, ¿no? Y la idea sí es hacerlo de una manera sana. También mencionar las diferentes estrategias que se pueden realizar también en el ámbito laboral. Y con el uso de los EPP, es importante, como les decía o como mencionaban algunos en el chat, la educación que se le da a los trabajadores, pero eso no va a cambiar mientras no exista un cambio de comportamiento, poder entender por qué es importante utilizar los EPP y no solamente que me lo den y tenerlo guardado, por ejemplo, porque muchos trabajadores les dan su EPP y lo guardan, no lo utilizan. Entonces, ¿hasta dónde llega la responsabilidad y por qué esa responsabilidad es compartida? Y eso no lo dicen las empresas solo porque sí, sino porque hay normativas y hay leyes que rigen la utilización de los mismos. O sea, si uno no lo utiliza, uno está cayendo en una falta grave cuando no hace uso de los mismos, porque ya pues, las instituciones por eso la brindan. Quisiera agradecer también al maestro Richard, a todos los participantes. Alcanzamos alrededor de 100 personas conectadas el día de hoy. Para nosotros eso es una gran audiencia. Y de manera breve quiero leer un pequeño reconocimiento que queremos entregar a ambos ponentes. En este caso, que dice así: Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua, con el Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud, doctor Benjamín Barreto Vaca, otorga el presente reconocimiento a por su valiosa participación como ponente en el webinar Ciencia y Prevención, el futuro de la audición, en conmemoración al Día Mundial de la Audición, dado en la Managua, Nicaragua, a los 3 días del mes de marzo del año 2026. Y firma nuestro director, el doctor Teodoro Tercer, y mi persona. Así que muchas felicidades. Nos vamos a poner de pie para hacer la entrega a ambos ponentes de su certificado. Doctora, muchas gracias. Doctor Vaca, muchas felicidades también. Tomarnos una fotito por aquí. Bien, antes de que se conecten, ¿verdad? Quiero que por favor todos abran sus cámaras. Les vamos a agradecer que abran sus cámaras. Queremos conocerlos, desde dónde están conectados. Ahí vimos bastantes personas desde nuestro Ministerio de Salud, desde nuestras diferentes áreas de conocimiento de nuestro UNAM Managua, de otros PUR que también nos están acompañando. Y bueno, agradecerles a todos del Instituto de Yoga que también nos acompañan, ahí estuvieron muy pendientes. Por ahí se encuentra la doctora Colomer, varios estudiantes de nuestras maestrías y diferentes programas de posgrado. Y bueno, quisiera de esta manera también invitarlos al siguiente webinar que tiene de temática como tal prevención renal, actuar a tiempo. Va a ser la próxima semana, ¿verdad? Vamos a estarles pasando por ahí la comunicación para que estén pendientes de todas nuestras redes sociales donde se colocan, ¿verdad? Todo el arte y también a través del WhatsApp, ¿verdad? Que siempre nosotros los compartimos. Quisiera agradecerles, ¿verdad? Nuevamente a todos por haberse conectado, a ambos ponentes, doctor Vaca, doctora Virginia, muchísimas gracias y los esperamos entonces en la siguiente sesión. Saludos. Gracias, nos vemos a todos.